Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que están escuchando esta clase. Quiero agradecer al comité, el capítulo pediátrico por invitarme a esta clase. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar del score de sepsis pediátrica de Fénix, pero antes, algunos puntitos. La sepsis, no hay una sola sepsis, y establecer un criterio para esto realmente a veces es muy difícil. ¿Y de qué depende muchas veces el tema lo de la sepsis? El tipo de población que nosotros vamos a ver, la biología, el tipo de patógeno, el paciente, los recursos. No es lo mismo estar en un lugar de alta complejidad donde se puede pedir procalcitonina, proteína C reactiva, que en otros lugares donde no se tiene ninguno de estos elementos. También tiene que ver con la epidemiología. No es lo mismo la sepsis por dengue que la sepsis por estáfilo o la sepsis por un virus incisional respiratorio. Y sobre todo los procesos y las trayectorias de cada uno de la sepsis. Entonces, la sepsis es un síndrome, como ustedes muy bien lo han estudiado en otros lados. Y eso también lleva a problemas en el tema de establecer un criterio, una definición para reconocerla. Y además, todavía no tenemos en la ciencia de saber cuál es el momento donde se establece que el camino de la sepsis pasa de una parte a otra. ¿En qué momento una infección local se puede transformar en una infección con compromiso de la vida o con fallo cardiovascular? Eso todavía no lo sabemos, no lo podemos determinar, no hay un marcador para eso. O sea, la sepsis es un proceso sutil donde no está claro cuándo una infección se convierte en sepsis. Todo esto lleva a uno de los grandes problemas, que es el tema de cómo diagnosticarla, cómo hacer el diagnóstico. De hecho, los emergentólogos pediátricos, en una encuesta que se hizo hace unos años, establecían que el principal problema era el reconocimiento temprano de la misma. Pero también tenemos que entender esto que ya decía hace siglos atrás Cullen, que decir que existe un problema, no reconocer que el diagnóstico a veces tiene un problema, es negar lo que significa el arte médico. En esto, nosotros en estas dificultades se han hecho en los últimos 20, 30 años, se ha hecho un camino para ver cómo llegábamos a ese diagnóstico. Y uno de los puntos y uno de los conceptos que ustedes tienen que llevar a, tienen que incorporar es este término de la parsimonia. ¿Qué es la parsimonia? Es un principio metodológico en la investigación que prioriza las explicaciones sencillas en igualdad de condiciones que tengan otras. Esta parsimonia hace que a veces estos criterios, estas definiciones, sean tan simples que no abarcan todo lo heterogéneo y todo lo complejo que es la sepsis. Así se comenzó a principios del 1990, con las definiciones que eran basadas en la inflamación, porque se empezó a ver que había una relación entre el germen y la inflamación. Se pretendió hacerlo esto, pero era muy sensible y poco específica realmente. Se cambió más adelante, en el 2005, se empezó a decir, no, bueno, vamos a ver, la sepsis es algo grave y complica el tema de los órganos. Entonces vamos a hacerlo sobre la base basado en la terapia intensiva de los órganos, pero era demasiado específica, muy poco sensible y muy poco utilizada por la mayoría de las personas. Entonces, fíjense uno de los ejemplos de esto. Esto lo hizo en el año 2011, lo hizo Mailand en África, teniendo esto que eran los criterios SIRS adaptados. Y nosotros habíamos hecho también, en esa época, si bien se publicó mucho más tarde, esto que eran con los criterios de los últimos que tenían que ver con los intensivistas. Ahora fíjense, tuvieron en África, no eran países de altos recursos, 7% de mortalidad, 7 a 10%, contra nosotros teníamos el 33% de mortalidad. Entonces, en el medio hay algún tipo de problema. Esto es lo mismo, hace poco lo hicieron en Malawi, también fíjense, de los criterios FIS, estos que eran más amplios, más sensibles, que el 5% de los niños tenían eso, y la mortalidad y el porcentaje que lo hacían esto con los criterios OMS, donde tienen que ser pulsos débiles, relleno capilar, o sea, la posibilidad de tener captar menos estos conceptos, pero el problema era que los del FIS captaban más pacientes, tenían una mortalidad solamente del 12% contra los otros que era 60%. Entonces empieza a ver ¿tenemos que ser sensibles con estas definiciones o tenemos que ser específicos de la sepsis?
Y esto tuvo mucho más importancia, más o menos alrededor del 2013-2014, cuando se hicieron varios estudios, porque el enfoque durante 20 años estaba puesto en el tratamiento. Y se vio que, fíjense, el de River, que estaba hecho a principio de año, que se empezó con el tema del tratamiento siguiendo metas, tenía una mortalidad muy amplia en el grupo control versus lo que se hacía en terapia, lo que se hacían terapia por meta. Pero sin embargo, cuando empezaban a ver estos otros, vieron que no había diferencias en esto, que el tratamiento hecho bien y por cualquiera y entrenado podía ser bien, pero la diferencia estaba hecha en el diagnóstico. Comienza una era, una nueva era en el manejo de la sepsis, que es la necesidad de un diagnóstico temprano. Ahora, estos diagnósticos, cuando nosotros hacemos todo en medicina, lo hacemos a través de construcciones sociales. O sea, se reúnen expertos, miran, buscan información y ellos se establecen, tratando de buscar esa parsimonia que le llegue a aquel que no es investigador. Ahora, para una definición tiene que haber una definición biomédica. Ahora vamos a ver qué es la definición de sepsis. Tiene que haber una aceptación por parte de los grupos para decir esto puede llegar a ser. Tiene que ver su aplicación y tiene que tener un marco definitorio. Es decir, los criterios médicos nosotros los hacemos con construcciones sociales. Entonces vamos a ver cómo se construyeron socialmente se construyeron los criterios de la sepsis, que es este Fénix, y cuáles son sus alcances. En el año 2016, cuando empezó toda esta cuestión de lo que tenía que ser la sepsis, se empezó a ver que es una infección del sistema inmune que puede llegar a ser controlado o puede llegar a ser descontrolado. Esto los adultos lo definieron como sepsis, aquella que estaba asociada a la muerte. Entonces, es decir, es una infección con una disfunción orgánica que es potencialmente mortal. Esa es la definición de la sepsis que teníamos que ver nosotros. Ahora, las definiciones son conceptos, es decir, como el amor. ¿Qué es el amor? Ahora, ¿cómo lo reconocemos al amor? Con los amigos, con los hijos, con la pareja, ¿cómo se es esto? Entonces, esos son los criterios operacionales. Ahora, en pediatría no había criterios operacionales. Por lo tanto, se empezó un trabajo que llevó 5 años en hacer esto. Esto es un resumen de lo que vamos a ver ahora, que se empezó con una encuesta global, una revisión sistemática, se empezaron a elaborar los criterios, esto fue todo un sistema de computación, y se fueron armonizando todo esto con máquinas, con el machine learning, con inteligencia artificial, y a través de consenso de Delphi, de los autores, de los especialistas, de los entendidos en el tema, se llegó a un concepto que es el criterio de Fénix. Entonces vamos a empezar a degranar un poquito esto. Primero se le preguntó a todos a gran parte de los médicos del mundo, a ver cómo era esto, qué tenían como definición. Se hizo una encuesta en el 2019, antes de la pandemia. Fíjense en marrón, uno de los lugares donde más está fue acá en la Argentina. Fueron en total en el mundo 2.835 encuestados, 92% eran médicos, más de la mitad, un poquito más de la mitad intensivistas. Y llegamos entre todos, porque yo contesté esta encuesta, a que una infección, que la sepsis es una infección con una disfunción orgánica potencialmente normal. Entonces estábamos de acuerdo con lo que decían los adultos. Entonces, ahora el siguiente paso es decir, bueno, tenemos la definición. Ahora tenemos que buscar herramientas que nos digan cuáles están más asociadas al tema de lo de la muerte. Entonces se empezó a buscar evidencia. Se buscaron 7.500 autores, artículos, entre ellos se les seleccionaron 81 nada más. Y esos 81, entre ellos estaba un estudio, este estudio que habíamos hecho en la Argentina, entre los 81 artículos seleccionados. Y empezaron a buscar a ver qué escalas se asocian a la muerte. Y así vieron que estaba la conferencia de consenso del 2005, la escala de PROS, el PSOFA, que se había empezado a trabajar en pediatría, el PELOT, que es de disfunción de órganos, y el nuevo consenso sobre disfunción de órganos, que es el podio. Aparte se agregaron los criterios de CID y los criterios del score de drogas vasoactivas. Se fue tomando, esto es para que ustedes miren, por ejemplo, la conferencia de consenso del IPCC, tomaron estos puntos de que ellos definían esto es cardiovascular, esto es respiratorio, y así sucesivamente con cada uno de estos puntos se fue tomando qué ellos definían y eso se fue cargando en una base de datos. Esa base de datos incluyó
3.600.000 hospitalizaciones pediátricas de estos lugares. 6 eran de lugares de alto recurso, llámese Estados Unidos, y otras 4 eran supuestamente bajo recursos, pero todas ellas tenían que tener registros electrónicos para hacer esto, perdón, registros electrónicos para hacer esto. Al tener estos registros electrónicos, ya no eran, yo no diría que serían tan de bajo recurso como es simplemente para que ustedes tengan en cuenta esto. Así fueron 3.600.000 encuentros, de esos se sacaron unos para el desarrollo del set del Phoenix y otro para validación del Phoenix. Y sobre eso se tomaron, de los 3 millones, se tomaron 172.000, eran chicos, de los 3 millones tenían que tener sospecha o confirmación de sepsis la primera 24 horas. Y otro casi 50.000 se tomaron para la validación. Fíjense la diferencia que era, son 220.000 pacientes, hospitalizaciones con infección que se tomaron esos datos. Fíjense, la construcción del SOFA en adultos tenía 1 millón y pico, fíjense, casi 3 millones de encuentros tenía la confección pediátrica. Entonces empezaron a trabajar, dividieron, armonizaron los datos, clasificaron los datos y empezaron a hacer, a ver los problemas que tenían para tener una base de datos unificada. Y empezaron a poner cortes de desarrollo, cortes de validación. La cohorte de desarrollo ocuparon algunos centros, la cohorte de validación otros. La cohorte de desarrollo lo dividieron en 4 grupos. 3 para la confección del score y una para el tema posterior de la validación. Uno de esos grupos lo utilizaron para ver las puntuaciones que ahora vamos a ver sobre los scores que nosotros vamos a ver, empezaron a acomodar el tema de los datos. Así, por ejemplo, esto era cardiovascular. Fíjense, lo pusieron en modelos de regresión logística para ver cuál realmente mejor determinaba el tema de la mortalidad. Y fíjense que, por ejemplo, en el de cardiovascular, de ahí sale que se utilizó los criterios del PELOT y la parte del recuento de medicación vasoactiva que tenía que ver con el BIS. Lo mismo con otro de los tipos, utilizaron 2 tipos de regulación logística, el AUPRC y el AUROC para ver esto. Entonces, estos fueron lo que fueron determinando, tanto para la parte cardiovascular como era el lactato, cuáles eran los que mejor determinaban la mortalidad, o se aproximaban o podían predecir la mortalidad. Eso fueron lo que empezaron a hacer el modelo de sepsis. Esto simplemente para que ustedes lo miren, por cada uno de las disfunciones orgánicas, cuál era el mejor score que predecía el tema de la mortalidad y por ello lo tomaron y por ello fueron de a poco conformando ese score. Entonces ya teníamos el score. Entonces eso lo pasaron a los autores de esto, a lo del consenso, son 30 y pico de autores, y empezaron a decir, bueno, a ver, estos son los datos que nosotros tenemos que nos da el machine learning, lo que nos da la inteligencia artificial. ¿Cuáles elegimos? Bueno, vamos a elegir este y este. Y estos son los que vamos a determinar. Y eso los llevó posteriormente a primero, un grupo, un 25% de los grupos, los 4 grupos que habían estado, un 25% empezaron a hacer para entrenamiento también de los componentes a través de regresión logística que suma varias regresiones logísticas. Ese es lo que se llama los modelos de regresión de apilamiento. Es una forma de machine learning. Lo hicieron uno para entrenamiento y otro para evaluación de estos tipos. Fíjense todo el trabajo que tenía que ver con Machine Learning. Y llegaron con eso, uno de los modelos de regresión logística aplicado a esto al Machine Learning, tenía que ver con estas curvas y empezaron a ver esas curvas y sobre esas curvas se lo presentaron nuevamente a los autores y los autores empezaron a decir, bueno, como esta es más sensible o esta menos sensible, que nos predice o no, nosotros le vamos a dar ese puntaje y así se empezó a crear ese puntaje. Y estos son los puntajes. Con los 8, esto es lo que ustedes lo tienen, con los 8 componentes y con 4 componentes, y ahora vamos a ver por qué esta diferencia entre 8 y 4. Entonces, una vez que tenían estos datos y construyeron estas tablas de 8 y 4, empezaron a ajustar estos modelos para que no tengan, para evitar que estén sobreajustados. Y eso lo utilizaron a través de 2 métodos estadísticos que se llaman el lazo y el Rich. El Rich lo utilizaron para los de 8 y el 4 lo utilizaron el lazo. Ahora fíjense las curvas.
para el de 8 componentes. Esta es la UPRC con 8 componentes y esta es con 4 componentes. Esta es la que tiene que ver el ahorro con 8 componentes y esta es la con 4 componentes. Entonces dijeron, es lo mismo y nosotros tenemos un concepto que es el concepto de la parsimonia. Entonces, si son lo mismo, son parecidos, vayamos al que es más simple y por eso se utiliza el de 4 componentes. Entonces ya tenían el de 4 componentes, se lo pusieron esto a los autores, empezaron a desarrollar esto y le tenían que poner, hacer una cohorte de validación, si con este, con 4 componentes, cómo les daba. Y vieron que este de 4 componentes también la modelo de regresión logística era mucho mejor. Fíjense en todos los sitios de validación y fíjense con respecto a los otros scores cómo tenía mucho mejor predicción. Y lo mismo tenía que ver con esto, si esto lo hacían las validaciones externas y las validaciones internas. Fíjense que es lo mismo. Fíjense esta de las validaciones, fíjense que son parecidas tanto de las cohortes de desarrollo como las cohortes de validación. Fíjense que las columnas son prácticamente todas parecidas. Entonces dijeron, bueno, tenemos, no solamente hemos construido a través de toda la sistemática, sino que lo hemos validado externamente. Y cuando van a ver cuál es el valor predictivo positivo, fíjense, esto es en lugares de alto recurso, esta es en Colombia, fíjense que el Phoenix tiene mucho más valor predictivo positivo que tanto el consenso para sepsis severa que se había hecho en el 2005 y este es en uno de los de África. Entonces, esto se lo pasaron a los autores y entonces los autores tuvieron que decir, bueno, tenemos, vale, el criterio vale. Ahora, nosotros tenemos esto y ¿qué le decimos? Entonces, dijeron los autores, esta construcción social, dijeron, bueno, sepsis mayor de 2 puntos, sepsis es más de 2 puntos del score de Phoenix y shock séptico es sepsis más 1 punto del cardiovascular y eso se estableció en el criterio de consenso. Ahora, tenemos que sacar a aquellas que tienen disfunción hepática o disfunción renal o disfunción neurológica, no son sepsis. No, eso se puede utilizar. No ser parte del score de Fenning no significa que no hay que tratar al paciente y este es un punto que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los alcances? La construcción no tuvo pacientes oncológicos. Ahora, cuando se hizo un estudio de validación en pacientes oncológicos, se vio que había una sensibilidad de 77%, pero la especificidad no era tanto. Sin embargo, cuando aumentaban el nivel de corte, la especificidad, en vez de ser de 2 puntos, de hacerlo a 4, la especificidad era mucho mayor. Lo cierto es que fue el que mejor rindió sobre el score de Phoenix sobre los otros scores. Entonces, todavía faltan validar estas evidencias. Y lo mismo pasa con los pacientes crónicos. Todavía esto no se validaron en funciones crónicas y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver si esto sirve para los pacientes crónicos. Y con respecto a si no tenemos fibrinógeno o dímero D o de lactato, en su momento cuando se hizo en la consulta mundial, todos dijeron, bueno, ¿y cómo definiríamos el tema de la sepsis? Y se puso esto del análisis de sangre, hemograma, pero también biomarcadores, como por ejemplo el tema del lactato. Lo cierto es que no es necesario medirlos a todos. La cohorte de Colombia, por ejemplo, prácticamente no tenían paradímero D, no tenían RIN, no tenían lactato, y los valores de predecir la mortalidad fueron iguales. Entonces, nosotros tenemos hasta ahora que es una respuesta adaptativa, la sepsis, que puede ir a una infección controlada. Ahora, cuando se empieza a desmadrar esto y se hace sistémica adaptativa antes de llegar al tema de la mala adaptativa, que es lo que es la sepsis y que es el score de Phoenix, nosotros deberíamos trabajar acá. No deberemos esperar a que tengamos el score de Phoenix positivo para hacer esto. Entonces, esto es lo que pasó en emergencia. Fíjense que con el tema de estas disfunciones para ver el PSOFA en su momento, decía, bueno, el PSOFA tiene positivo para 36%, es el que más mortalidad tiene. Pero hay algunos que eran PSOFA negativos
que tenían una mortalidad de 4%, que eran la mayoría, y esos pacientes hay que tratarlo, no hay que esperar el score. O sea, el score nos sirve para toma de decisiones posteriores que no hayamos hecho, para preguntarnos si tenemos antibióticos, si la necesidad del soporte, si necesita de ser transferido a otro lado. Pero el score de Fénix, como muchos de los scores, no son una herramienta de disparo de acciones. Entonces, nosotros generalmente estamos acostumbrados a decirle, ¿hay sepsis? No hay sepsis. ¿Entra criterio? ¿Tiene criterio? Deberíamos cambiar esto, deberíamos decir, hay una infección, está enfermo el paciente, hay que tratar a ese paciente. Ahora, no es una infección, no tiene una infección, pero está en etapa crítica, bueno, esos pacientes deberían ir a terapia intensiva, o sea, hay que tratar al paciente y no al score. Y esto es algo que lo hicieron los emergentólogos pediátricos. Fíjense, las dos primeros negros que están en la parte de México en terapia intensiva, fíjense la mortalidad. Y lo otro, el de los emergentólogos pediátricos, empezaron a ver, lo hacían con los criterios clínicos, con los factores de riesgo, con la sensación del médico que tenía sepsis, lo trataron y fíjense, tuvieron una mortalidad del 10%. Entonces, casi terminando ya. Tenemos sospecha de sepsis, tuvimos el chico, miramos, lo evaluamos, todo, sí, tenemos sospecha de sepsis. Evalúo si tiene disfunción de órgano, sí los tiene. Bueno, lo trato. Tiene ventilación, necesita droga, veo reemplazo renal, veo hemoderivados, ¿qué es lo que necesita? No lo tiene, lo sigo monitoreando y veo hasta que aparezcan esos signos de disfunción de órgano. Ahora, evalúo el score de Fénix recién ahí después de empezar a tratarlo. ¿Tiene más de dos? Bueno, cumple los criterios de Phoenix. Entonces me empiezo a preguntar, a ver, ¿lo puedo tratar en mi unidad? ¿Necesito antibióticos? ¿Necesito soporte de órganos? ¿Necesito transferirlo a otro lugar? Bueno, si no tiene score de Phoenix, no es que lo descarto, lo sigo controlando porque el paciente no está bien y sigo chequeando la disfunción de órganos. ¿Tá? Y si no continúa con sospecha de sepsis, también lo sigo monitoreando a ver cómo está. Ahora, si cuando cumplió los criterios de sepsis, aparte, ese paciente tiene un punto de cardiovascular, ese es un shock séptico y eso también tengo que valorar las acciones. Si no, sigo valorando. Fíjense, empiezan a haber validaciones. Una es en Bolivia, fíjense, sobre pacientes que el clínico, el médico decía tenía sepsis. Había 257 que coincidían con los criterios de sepsis y con una mortalidad del 33%. Pero había, pues nosotros antes decíamos la sepsis es como el SIR, pero había solamente dos tercios que coincidían con sepsis con los datos que tenía. Además, hay un criterio, hay un concepto de SIRS negativa donde el médico, donde no tiene, por ejemplo, no tiene fiebre, no tiene temperatura, pero sí tiene una infección, tiene una sepsis. Lo mismo pasó en Estados Unidos también. Fíjense, sospecha o confirmación de sepsis tiene 4%. Aquellos que no tenían sepsis en general de los pacientes que habían evaluado tenían 1 o 3%. Pero aquellos pacientes que tenían SIRS positivo, pero FINIS negativo, era prácticamente lo mismo que esa población anterior tenía 1,7%. Sin embargo, los que tenían positivo el Phoenix, aún con SIRS negativo, tenían 4,7%, o sea, parecido a la confirmación, la sospecha de sepsis. Ya casi terminando, recientemente salió yo les voy a pasar, no les voy a hablar de todos estos, les voy a pasar para que ustedes lo puedan llegar a tener toda una discusión de los pros y los contras de los criterios de sepsis. Por ejemplo, ¿sirve para entornos de bajos recursos? Sí y no. Discusión de los autores propios, decir, sí y por qué no. ¿Se basa excesivamente en pruebas de laboratorio? Las contradicciones que ellos tuvieron a lo largo de la conformación del criterio. ¿Está claro cuando una infección se convierte en sepsis? Si bien no, empiezan también los autores a decirle, bueno, esto está a favor y esto está en contra. ¿Es capaz de diferenciar, hacer un síndrome tan heterogéneo? ¿Deberíamos diferenciar y ponerle para uno un score y otro no? También hay una discusión. Lo mismo que los pacientes con disfunción, con una sola disfunción. ¿Necesitan utilizar el Phoenix 4 o no? Son todos puntos que para que ustedes los lean, para que ustedes los miren y no hacer muy extensible esta canción. Es necesario incluir, por ejemplo, si tiene ventilación mecánica o no tiene ventilación mecánica. Es que es necesario ponerlo dentro de los criterios de Phoenix, porque hay una discusión, porque a veces la decisión de intubarlo tiene que ver con alguna de las cosas que hacemos nosotros, individual. Entonces, ¿es necesario? ¿Sí o no? Entonces, deben agruparse todos los tipos de sepsis en fenotipos, como decíamos recién. Entonces, terminando,
El score de Fénix es nuestra actual construcción social de lo que es la sepsis. Ahora, los scores ayudan, pero no definen el tratamiento. Recuerden, la parte clínica, lo que tiene es lo que define el tratamiento. El score de Fénix no es una herramienta para gatillar acciones. Se debe valorar nuevas herramientas de disparo de acciones porque no lo hace el Phoenix, pero sobre todo lo que nos debe guiar en el tratamiento es la clínica. Muchísimas gracias.